Romanos 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es inmundo. Esto no suena nada bien. Parece que las leyes alimenticias solo sean válidas cuando alguien cree que tal tipo de carne es impura. O sea que si Moisés se hubiese dado cuenta en su corazón que nada es impuro, también él hubiese podido comer carne de cerdo, aunque la ley diga que la carne de cerdo es impura. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos el texto en griego y cuál es la palabra que es traducida como impuro. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, koinos, en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, koinos, para él lo es inmundo, koinos. La palabra que aquí es traducida como impuro es koinos. Es la misma palabra que encontramos en Hechos 10, versículo 14, donde dice: Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa profana o impura he comido jamás. Aquí tenemos la palabra profana para la palabra griega de koinos y la palabra ak-atzartos para la palabra impura. Ak-atzartos es la palabra correcta para impuro y no koinos como lo encontramos en Romanos 14, versículo 14. El significado de la palabra koinos puede ser la siguiente: sucio, no apto o incapaz, inservible, profano, común, sin ser lavado o malo. Estas son palabras griegas antiguas y para entender su significado hay que ponerse en posesión de la gente de ese entonces y entender también su cultura, su forma de hablar y el significado para poder ver cuál es la diferencia entre koinos y ak-atzartos. Ak-atzartos, o impuro, es el estado impuro que no se puede limpiar con ninguna cosa o, por ejemplo, con agua o con fuego, sino que quedará impuro hasta que se haga una ofrenda o sacrificio o hasta que se haga puro después de un cierto tiempo, como vemos en estos próximos ejemplos. Yo puedo coger un ratón y limpiarlo con agua y sacrificar una ternera o algo así para el ratón y hasta orar por él, pero de igual seguirá siendo impuro. En Isaías 66 leemos: Ya viene el Señor con fuego, sus carros de combate son como un torbellino. Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Juntos perecerán los que santifican y purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el Señor. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, los dos son impuros. Ahora, los dos se lavan con agua, los dos dan ofrendas, con la esperanza de volver a ser puros, pero los dos se quedan impuros. Los dos son impuros hasta lavarse y que sea de noche. Levítico 15. Cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer. En todos estos ejemplos, lavar, limpiar o ofrendas no hacen lo impuro puro, o sea que quedan impuros o ak-atzartos. Ahora veamos en la Biblia donde también sale la palabra koinos. En Éxodo 30 leemos: El Señor habló con Moisés y le dijo: Haz un lavamanos de bronce, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre el tabernáculo de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Aquí vemos que Aarón y sus hijos, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse primero. Aquí es el estado koinos, un estado que puede ser limpiado por agua.
al santificar sus manos, podían tocar las cosas santas en el tabernáculo. Su cuerpo era puro para entrar al tabernáculo, pero sus manos y pies estaban sucios y eran koinos para el servicio en el altar y tenían que ser limpiados antes que se hagan puras. Las manos y los pies se hicieron enseguida puros al ser lavados con agua y no tenían que esperar hasta que sea de noche. Este es el estado koinos, o sucio, malo, inservible. Sus manos y sus pies eran inservibles para servirle al Señor en el tabernáculo. En Levítico 15 leemos también: si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro sartos hasta el anochecer. Aquí vemos mejor la diferencia entre koinos y sartos. Koinos se puede lavar y deja de ser impuro, pero sartos es algo impuro y queda impuro. El afectado puede lavar sus manos para que sus manos no sigan siendo koinos y sean puras, y poderle dar la mano a alguien o tocar algo sin hacerlo impuro, pero su cuerpo por dentro sigue siendo impuro, sartos, hasta el anochecer. Entonces, si traducimos la frase con las palabras correctas, diría: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inservible, koinos, en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inservible, koinos, para él será profanado. Koinos. Sigamos con el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo nos dice claramente que no debemos juzgar por comidas y bebidas, o sea, por ayunar. Mucho más debemos advertir a las personas cuando se trata de pecar contra los mandamientos. No nos peleemos con alguien solo porque está ayunando y no quiere comer contigo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si el estado del koinos es limpiado, entonces esa comida es pura. Pero si alguien cree que la comida todavía está en estado koinos, entonces él es condenado a sí mismo y se vuelve prófano. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En esta parte de la frase se trata sobre el comer de carne no apta o el de tomar de vinos no aptos. Si tienes la creencia que Dios puede hacer carne no apta pura limpiándola, pero otro creyente no, entonces no comas carne y no tomes alcohol para que el otro creyente no caiga en la tentación de comer carne no adecuada. ¿Qué significa carne no apta? Significa carne o bebidas que han sido ofrendas para otros dioses, como vemos en Daniel capítulo 1, donde le ofrecen comida del templo de otro dios. Él prefiere no comer de esa carne porque no es apta para él y pecaría contra la ley de Dios. Aquí la palabra koinos está traducida en contaminada. Daniel 1, versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. O sea, esta última frase es para no obligar a otros creyentes en comer carne
o bebidas que no saben si ha sido una ofrenda a otros dioses y prefieren no comerla para no pecar contra Dios.